Jesús. Amén. Friends, we're going to look at chapters 29 and 30. Vamos a estar mirando los capítulos 29 y 30. This is the climax of Moses' sermon, as I reminded you this morning. Este es el clímax del sermón de Moisés, como se los recordé esta mañana. And I want to begin by reminding you of the theme of the heart in Deuteronomy. Y quiero comenzar recordándoles el tema que está en el corazón de Deuteronomio. I already commented in particular on Tuesday about the importance of this theme and word. Ya comenté el martes pasado en cuanto a la importancia de este tema. The Hebrew word for heart, lev or levav, occurs something like 60 over times in the book. El término hebreo para corazón, que es lev o levav, ocurre unas 60 veces en el libro, Which I think is more than any other Old Testament book, proportionate to the length of the book. lo que yo creo que es mucho más proporcionalmente hablando a la extensión de los otros libros del Antiguo Testamento. And we've seen a few references to the heart so far. Y hemos visto algunas referencias al corazón hasta ahora. On the notes, I've listed a few for you from chapters 1 to 10. En las notas les puse una lista para ustedes de los capítulos 1 al 10. When the adults were afraid of the Anakim in the Promised Land, Cuando los adultos estaban asustados de los anaquitas en la tierra prometida, they said that our brothers have made our hearts melt with fear. ellos decían que estos hermanos habían hecho que sus corazones se derritieran de miedo. So their lack of conquering the Promised Land at that time came out of a heart that was not right. Así que la falta de haber conquistado la tierra prometida en ese momento provino por cuenta de un corazón que no estaba en orden, que no estaba correcto. We saw in chapter 4, verse 39, at the end of saying God is the only God, there is no other besides him. Lo vimos en el capítulo 4, versículo 39, donde se dice que no hay otro Dios fuera de Dios. That Israel was to know this in their heart. Pero que Israel debería saber esto, conocer esto en su corazón. We haven't focused on the Shema, the command in chapter 6, but I've mentioned it a couple of times. No nos hemos enfocado mucho en la Shema, en el mandamiento que está en el capítulo 6, pero lo he mencionado algunas veces. I did comment that Shema, hear, listen, occurs a few times in Deuteronomy. Sí les he mencionado que el término Shema, escucha, oye, aparece en algunas otras oportunidades en Deuteronomio. We spoke about it a bit at the beginning of chapter 4. Lo mencionamos un poco al inicio del capítulo 4. But the famous one is chapter 6, verse 4. Pero el más famoso es el capítulo 6, verso 4. The Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. There's a few different ways of translating that. Hay algunas formas de traducir esto. Hard to know exactly what it means by the Lord is one. Es difícil de saber exactamente a qué se refiere con esto de que el Señor es uno. I take it it's more likely something like God is God alone. Yo creo que se refiere a algo así como que Dios y únicamente Dios es Dios. And the connection of verses 4 and 5 is that because God is God alone, then you shall love him with all your heart and soul and strength. Y la conexión de los versos 4 y 5 es que puesto que Dios y únicamente Él es Dios, entonces se le debe amar con todo su corazón y con todas sus fuerzas. That is, if there was more than one God, then your love might be shared between them. Esto es que si hubiese más de un Dios, entonces ese amor tendría que ser compartido entre ellos. But because there is only one God, as chapter 4 argued, then all our love of heart and soul and strength is for him. Pero puesto que solamente hay un Dios, entonces todo el amor ha de ser enfocado a Él. Remember that I commented in on Wednesday, that the word for heart is not emotion, which is what it is in English. I don't know Spanish. It's the same.
there is no word for mind in Hebrew. Recuerden que les mencioné el jueves que el término corazón no alude específicamente a la emoción y está el término también, el concepto de la mente. So to love God with all the heart is emotion, our mind, our thinking, and our will. El término mente no aparece en hebreo, entonces cuando se dice que amarás a Dios con todo tu corazón, está aludiendo a la voluntad, a las emociones y a la mente. The word for soul, nephesh, soul is not a great translation in my mind. La palabra alma, nefesh, me parece que la traducción a alma no es muy buena. It's a bit better, I think, to say our being. Me parece que es mejor traducción ser, la palabra ser. It is not that we have a soul inside us, that's Greek philosophy. No es que tengamos un alma dentro de nosotros, esto es propio de la filosofía griega. So when God breathed into the man in Genesis 2, he didn't breathe in a soul, but the man became a living being. Entonces, cuando en Génesis 2 se dice que Dios sopló en el ser humano, en el hombre, no es que le metió un alma, sino que el ser humano se convirtió en un ser vivo. And then with all your strength is all that you have. Entonces, con todas tus fuerzas, alude a con todo lo que tú tienes. I guess putting those three things together, all your heart, soul, strength, or heart being strength, means that everything that you are and have is to be devoted in love to God. Me parece que cuando menciona juntar estas tres cosas, mente, corazón y fuerzas, está refiriéndose a juntar todo lo que uno tiene y ponerlo ahí. There are other places in Deuteronomy where you serve God with all your heart and strength, or you walk in His ways with heart and strength, heart and soul. Hay otras partes en Deuteronomio donde se dice que se le sirve a Dios con todas tus fuerzas y toda tu alma. The idea, in a sense, that everything we do to God or for God, whether it's love or fear or serve, comes out of the heart and the being. La idea es que todo lo que se hace para servir a Dios o se hace por Dios proviene de todo el ser, del ser completo. So what I'm saying is that the heart, that with all your heart, is not only linked to love, it's linked to serve or walk or other verbs as well. Entonces lo que quiero decir es que cuando se menciona con el corazón no solamente se refiere al amor, sino también al servicio, al caminar junto a Dios y a otras ideas también. All those terms of responding to God, they overlap in their meaning. Todos estos términos en relación a Dios se sobreponen en su significado, se encuentran en el significado. Love, serve, fear. Amor, servicio, temor. Walk, obey. Caminar, obedecer. They're not all separate, they all overlap really. No están separados, se están sobreponiendo y encontrándose unos con otros. But perhaps love is a very striking word. Pero tal vez el término amor es una palabra bastante impactante. Because it's mutual with God. Porque es mutua en relación a Dios. That is, God loves Israel and Israel is to love God. Esto es, Dios ama a Israel y Israel ha de amar a Dios. But Israel is to fear God, but God doesn't fear Israel. Pero Israel ha de temer a Dios, sin embargo Dios no teme a Israel. Israel is to walk in God's ways, but God doesn't walk in Israel's ways. Israel ha de caminar en los caminos del Señor, pero el Señor no va a caminar en los caminos de Israel. But love goes both ways. Sin embargo, el amor sí va en los dos sentidos. So the Shema, but other verses as well, express the ideal of your relationship with God. Entonces la Shema, así como otros versos, expresan el ideal de la relación con Dios. With all your heart, all your being. Con todo tu corazón, con todo tu ser. And that's, as I've said a couple of times, we need to remember that's typical of the Old Testament's desire, not just the New Testament. Y esto es algo que he mencionado anteriormente, esto es típico del Antiguo Testamento y no solamente del Nuevo Testamento. That's the ideal, chapter 6, verse, say, 4 and 5. Este es el ideal, capítulo 6, versículos 4 y 5.
It's interesting that after verse 5, it talks about getting God's words into your heart. Es interesante que después del verso 5 se refiere a incluir las palabras de Dios dentro del corazón. So it raises the question, how do you get your heart right with God? Entonces esto levanta la pregunta, ¿cómo es que tenemos el corazón correcto delante de Dios? It might even be worth looking at chapter 6, verse 6 to 9. De hecho, creo que vale la pena que miremos el capítulo 6, versos 6 al 9. I'm not sure if it's on the screen or not. 6, Here we are. 6 al 9, ahí está. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. So how do you love God with all your heart? How do you get your heart right to love God? Entonces, ¿cómo amas a Dios con todo tu corazón? ¿Cómo pones tu corazón en una dirección correcta para poder amar a Dios? Well, verse 6 says, keep these words in your heart. El verso 6 dice, guarda estas cosas en tu corazón. How do we do that? ¿Y cómo hacemos esto? Well, verses 7 and 8 and 9 speak about reciting them at any time and any place. Los versículos 7 al 9 mencionan recitarlas en cualquier parte y en todas partes. So remember what we saw this morning from chapter 28. When you're home or away in verse 7 means anywhere. Recuerden lo que vimos en el capítulo 28 hoy, cuando dice que si estás dentro de tu casa o por fuera, alude a cualquier parte. When you lie down and when you get up means any time. Cuando te levantas y cuando estás acostado, significa en cualquier momento. That is the Hebrew way of putting two opposites together to mean everything. Esta es la forma hebrea de poner dos lados opuestos para significar todo. Bind them on your hand or on your forehead and on your door. Átalos en tu mano y en tu frente y en tu puerta. I'm not sure if you've ever seen any very devout Jewish people, No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algunos judíos muy devotos, but sometimes you will see them where, especially the men, will have taped around their arm a little box. Tal vez ustedes han visto que los hombres se atan una pequeña cajita en su muñeca. And in that little box will be Deuteronomy 6 verses 4 and 5. Y adentro de esa cajita, ahí va a estar Deuteronomio 6, 6 al 9. And occasionally you might have seen a Jewish man with the box on his forehead, especially if he might go to the synagogue. Y en algunas ocasiones pueden haber visto a un hombre con esa cajita, pero en la frente, especialmente cuando se dirige a la sinagoga. And if you visit a devout Jew's house, above the door will be a little cylinder with Deuteronomy 6 verse 4 and 5 in it. Y si ustedes visitan la casa de alguno de estos hombres, seguramente van a ver arriba de la puerta un tubito y adentro está capítulo 6, versículos 4 y 5. That comes from these verses. Y esto viene de estos versos. The key is getting God's word into your heart. La clave es meter estas palabras de Dios dentro de sus corazones. And it's not really the symbolic thing of putting it on your wrist or forehead. It's making sure that whatever we do or think, God's word is coming into us. Y no es tanto el tema simbólico de tener la cajita ahí en la frente o en la mano, es más bien el sentido de que cualquier cosa que pensamos o hagamos esté, digamos, embebida por la palabra de Dios. The trouble is that Israel's heart was not right. El problema era que el corazón de Israel no estaba bien. We already saw that back in chapter 1. Eso ya lo vimos en el capítulo 1. In chapters 7, 8, and 9, there are 3 warnings. En los capítulos 7 al 9 hay 3 advertencias. For each of them, the Hebrew says, do not say in your heart. Para cada una de estas advertencias, en hebreo dice, no digas en tu corazón. Now, our translations may put something like, don't say to yourself. Nuestras traducciones tal vez podrán decir algo como, no te digas a ti mismo. I can't tell. But literally, do not say in your heart, the different expressions. The first one in chapter 7 is a statement of fear of the enemy. La primera en el capítulo 7 es... No, that's it, yeah. La primera en el capítulo 7 es una afirmación de temor frente al enemigo. The one in chapter 8 we saw on Tuesday is a statement of pride.
La segunda del capítulo 8 es una afirmación de orgullo, that I'm boasting about my ability to get all this wealth. que yo me estoy apoyando en mi habilidad y en mi fuerza. And in chapter 9, verse 4, don't say in your heart, is a statement of self-righteousness. Y en el capítulo 9, verso 4, no digas en tu corazón, es una afirmación de autojustificación. We are better than these other nations. Nosotros somos mejores que estas otras naciones. Now, those three warnings show us that the heart of Israel is not necessarily right with God. Estas afirmaciones nos ponen en evidencia que el corazón de Israel no necesariamente estaba bien delante de Dios. There is a danger that their hearts will be full of some sin or other. Hay un peligro de que sus corazones sean llenos de algún tipo de pecado. Remember too that we saw in chapter 8, verse 3, Recuerden también que vimos en el capítulo 8, verso 3, that the wilderness was a test so that God would know what was in their heart. que el desierto era una prueba para que Dios viera qué había en sus corazones. And then also in chapter 9, verse 6, Y entonces también en el capítulo 9, verso 6, you are a stubborn people, stiff-necked people. y ustedes son personas tercas, duras. And whilst that doesn't obviously mention the word heart, the idea here is that Israel is not right with God. Ahora, aunque no se menciona el término corazón, la idea aquí es que Israel no está bien con Dios. And I mention that because in chapter 10, verse 16, Y lo he mencionado esto porque en el capítulo 10, verso 16, it says, this is a very important verse, circumcise then the foreskin of your heart and do not be stiff-necked any longer, stubborn any longer. 10:16. 10:16. It's up. Dice ahí, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Este es un versículo muy importante. So what chapter 10 verse 16 does is connect the stiff-necked or stubborn person of chapter 9 verse 6 with the need for something to happen on the heart. Y lo que hace este capítulo 10, verso 16, es conectar esta persona que es dura, que es dura, que está endurecida, con la necesidad de tener el corazón correcto delante de Dios. So imagine that I say to you now what chapter 10 verse 16 says. Imagínense que yo les dijera a ustedes ya lo que dice el capítulo 10, verso 16 a ustedes. Circumcise the foreskin of your heart. Circuncidad pues vuestro corazón. What are you going to do? ¿Qué van a hacer ustedes? Do you need a sharp knife? ¿Necesitan un cuchillo filudo? Is there a doctor here? ¿Hay un médico acá? It's a strange command, isn't it? Es un mandamiento extraño, ¿no? The command at least says the heart of Israel is not yet right. Dice el mandamiento es que el corazón de Israel no está bien. We need to think what needs to happen. Necesitamos pensar en qué es lo que tiene que ocurrir. And that brings us to chapter 29. Y esto nos envía al capítulo 29. Now there are many other mentions of heart. I've only given you some. Hay muchas otras menciones del corazón, solamente les he dado algunas. But in chapter 29, verses 2 to 4, Pero en el versículo 29, versos 2 al 4, verse 4 is on the screen, but it's helpful to read verses 2 and 3 leading into 4. verso 4 está ahí proyectado, pero es bueno leer los versos 2 y 3 que conducen al 4. So if Gregorio will read verse 2, 3, and 4. 29. Okay. Moisés convocó a todos los israelitas y les dijo, verso 2, ustedes vieron todo lo que el Señor hizo en Egipto con el faraón y sus funcionarios y con todo su país. Con sus propios ojos vieron aquellas grandes pruebas, señales y maravillas, pero hasta este día el Señor no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Now notice there that Israel has seen
all that God did. In fact, 3 times it uses seeing or you've seen or in front of your eyes. Noten entonces que Israel ha visto todas las cosas que han ocurrido. De hecho, en 3 oportunidades se menciona, ha estado delante de ustedes, ustedes han visto o ustedes lo han visto con sus ojos. But in verse 4, God has not given you eyes to see. Pero en el verso 4, Dios no les ha dado ojos para ver. How does that work? ¿Cómo funciona esto? You've seen all of this, but God doesn't give you eyes to see. Ustedes han visto todo esto, pero Dios no les ha dado ojos para ver. Well, what is going on here is that physically they have seen what God has done in the Exodus and at Sinai in the wilderness. Entonces lo que pasa aquí es que físicamente ellos han visto todo lo que ha pasado, todo lo que Dios ha hecho en el exilio, en el Sinaí, a través del desierto. But they don't really understand. They don't see with faith or spiritual insight. Pero realmente no entienden, no ven con una introspección espiritual And they haven't yet got ears to hear. y todavía no tienen oídos para oír. They have heard physically God's voice from Sinai. Ellos han oído físicamente la voz de Dios desde el Sinaí And they've heard physically Moses speak God's words to them. y han oído físicamente que Moisés les dirige, les habla las palabras de Dios a ellos. But they don't really yet hear and heed or understand, Pero- follow. Realmente no han oído para entender y para seguir. And the same with the heart. My translation puts it as mind to understand. Y lo mismo ocurre con el corazón. La traducción que yo tengo aquí dice mente para entender, But it's the word heart. pero es la palabra corazón. God has not yet given you a heart to understand fully what's going on. Dios todavía no les ha dado un corazón para entender completamente qué es lo que está pasando. Notice that it says not yet given you. Noten que dice todavía no les ha dado. The implication of that is that he will. Something will change in the future. La implicación para esto es que Él lo hará, algo pasará en el futuro. Well, what follows in chapter 29 is an expectation of the future. Lo que sigue después del capítulo 29 es una expectativa en relación al futuro. Verses 9 to 15 speak about the reason for their gathering at Moab is to renew the covenant. Los versos 9 al 15 del capítulo 29 hablan acerca de una renovación del pacto en Moab. So in verse 10, you stand assembled today, all of you, everybody, leaders and children and everyone. Entonces así en el versículo 10 dice, hoy están ante la presencia del Señor su Dios todos ustedes, sus líderes y sus jefes, sus ancianos y sus oficiales, todos los hombres de Israel. And verse 14 and 15 say, this covenant is also made with those who are not here. And that means the future generations. Y en los versos 14 y 15 dice, este pacto y juramento se hace también en presencia de los que no están aquí y está aludiendo a las generaciones futuras. So what's happening as Moses preaches Deuteronomy is that the covenant is being renewed for this generation. Entonces lo que está ocurriendo aquí es que mientras Moisés predica el Deuteronomio, el pacto está siendo renovado para esta generación. The previous generation accepted the covenant in Exodus 24 with a sacrifice. La generación previa aceptó el pacto en Deuteronomio 24 con el sacrificio. And in a way, the next generation will accept it at the end of Joshua in Joshua 24. Y la próxima generación lo aceptará en Josué 24. Here is this generation being brought into this covenant relationship with God. Aquí está esta generación siendo traída a esta relación de pacto con Dios. But it's a covenant for every generation to follow. Pero es un pacto para que sea seguido por todas las generaciones que siguen. But then Moses begins to reflect on what might happen in the future. Pero entonces Moisés empieza a reflejar qué es aquello que podrá ocurrir en el futuro. So in verse 16, this is verses 16 onwards. Estos los versos 16 y los siguientes. And let me highlight verse 18. Pero permítanme resaltar el verso 18. It may be that there is among you a man, a woman, a family, a tribe, whose heart is already turning away from the Lord our God to serve other gods. Puede ocurrir que haya entre ustedes un hombre, una mujer o clan o tribu entre ustedes que aparte su corazón del Señor, nuestro Dios, para ir a adorar a otros dioses.
Notice that it's the heart that is turning away. Noten que es el corazón el que se está distanciando. It may even be happening now as Moses preaches Deuteronomy. Tal vez podría estar ocurriendo en ese momento en la medida en que Moisés iba predicando Deuteronomio. It might just be an individual, Puede ser un individuo solamente, or it could be bigger than that, a family or a tribe. o podría ser algo más grande, una familia, una tribu. Moses is expecting that Israel will in fact turn away from God in the Moisés future. está esperando, de hecho, que Israel sí vaya a distanciarse y alejarse de Dios en un futuro. And as we've seen, and as I've said a couple of times, Deuteronomy is fully expresses the failure of Israel in the past. Y como lo hemos mencionado anteriormente, Deuteronomio expresa de manera completa cómo Israel ha fallado. So the spies incident, Entonces está el incidente con los espías, the hearts were afraid, donde sus corazones tuvieron miedo. and therefore they faced the judgment of God. Y entonces por ello tienen que enfrentar el juicio de Dios. In Deuteronomy 9, which we've not looked at, En Deuteronomio 9, que no hemos revisado, the hearts were boastful of self-righteousness. los corazones estaban llenos de autojusticia, de They were autojustificación, stiff-necked or stubborn. pero eran necios y duros. And the big example of that is the golden calf sin at Sinai. Y entonces el gran ejemplo de esto es este cabrito de Sinaí. So in Deuteronomy, Moses reminds them at length of the two great sins of the past. Entonces en Deuteronomio Moisés le recuerda de manera extensa los dos grandes pecados que cometieron en el pasado. At Sinai, the golden calf. En el Sinaí con el cabrito de oro, At Kadesh Barnea, the spies. en Cades Barnea con los espías. You may remember I put up on the board on maybe Tuesday, I think, Ustedes recordarán que hice el dibujo aquí y tal vez el jueves, how they journeyed from Egypt to Sinai, cómo ellos viajaron de Egipto hacia el Sinaí, to Kadesh Barnea, a Cades Barnea and then thirdly to Moab. y después en tercer lugar a Moab. Deuteronomy reminds them of the great sin of Sinai, the golden calf, Deuteronomio nos recuerda del gran pecado en el Sinaí, el cabrito de oro. that's in Deuteronomy 9. Esto está en Deuteronomio 9. And Deuteronomy 1 is the spies' sin. Deuteronomio 1 está el pecado de los espías. There's a brief mention at the end of Deuteronomy 3 of the sin at Peor of Ahí- idolatry and immorality. Hay una mención breve en Deuteronomio 3 del pecado en peor, que era inmoralidad. The other day I mentioned that in each of these three journey bits they murmur and complain. El otro día mencioné que en cada uno de estos viajes ellos murmuraban y se quejaban. So that overall pattern shows the persistence of Israel's sin. Así que este patrón general lo que deja ver es la persistencia del pecado de Israel. In fact, in Deuteronomy 9, verse 7, Moses says, "From the day God met you, knew you, or came from Egypt, you have sinned to this day." De hecho, en Deuteronomio 9:7 dice, desde el día en que el Señor tu Dios te sacó de Egipto, has venido pecando hasta el día de hoy. Now we're thinking, what about the future? Y entonces ahora estamos pensando, ¿y qué hay del futuro? The pattern of sin means that Moses expects that Israel will continue that pattern. Este patrón de pecar, de estar pecando constantemente, significa que Moisés espera que Israel siga pecando en el futuro. Because God has not yet given you a heart that is right. Porque Dios todavía no te ha dado un corazón. The failure of Recto. Israel's heart has brought all of these sins. La really. falla del corazón de Israel es lo que ha traído todos estos pecados. So verse 17 says, perhaps there is one person, a family, or a tribe whose heart is already turning away. Entonces en el verso 17 dice, tal vez haya entre ustedes una persona o una tribu, una familia, cuyo corazón ya se esté distanciando. And what will happen? ¿Y qué ocurrirá? Well, verse 19 to 23 Los versos 19 al 23 basically says, when that happens, the whole nation will fall. básicamente dice, cuando esto ocurra, toda la nación caerá. God won't pardon them in verse 20. Dios los perdonará en el verso 20, All the- no los perdonará. Sorry, that was verse
Yes, verse 20, and all the curses of this book will come on them in verse 20 at the end. Y al final del verso 20 dice, todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él. And what follows in the next verses, say 27, 28, is that the whole nation will go into exile. Y lo que sigue los versos 27 y 28 es que la nación completa será exiliada. So Deuteronomy reminds us of past sin and it expects future sin. Entonces Deuteronomio nos recuerda el pecado pasado y nos advierte en torno al pecado que viene en el futuro. And what this passage is suggesting is that among the people of Israel, even if there's just one person or a family whose heart is wrong, then that will spread and infect the whole group. Entonces lo que está haciendo este pasaje aquí es advertirnos que aunque sea una sola persona la que se distancie, entonces ese pecado de alguna manera infectará el resto de la comunidad y será toda la nación la que resulte mal. It's as if sin is like a cancer that spreads. Es como si el pecado fuese como un cáncer que se riega. Now, one of the expressions that Deuteronomy uses in different places in the law section is to purge the evil from your midst. Una de las expresiones que se menciona en todo Deuteronomio es esta: purgar el mal de entre ustedes. When it uses that expression, it does it in the context of punishment for serious sin. Cuando utiliza esta expresión lo hace en el contexto de castigar los pecados graves. So the murderer or the adulterer or the idolater, they will be put to death. Así entonces el idólatra o el asesino será puesto, se le dará muerte. You must purge the evil from your midst. Ustedes deben purgar el mal de entre ustedes. What that's meaning is that judgment is appropriate for the sinner, but it is also protecting the rest of the nation. Lo que esto significa es que el castigo es apropiado para el pecador, pero también está protegiendo al resto de la comunidad. I commented yesterday in answer to a question that the equivalent for us is not to kill somebody in our church who is an adulterer, a murderer, or whatever. Y lo que mencioné ayer es que lo apropiado hoy en día en nuestras iglesias no es matar, asesinar a un adúltero o a un asesino, But church discipline to expel them, like Paul says in 1 Corinthians 5. sino aplicarle la disciplina de la iglesia, como lo menciona Pablo en 1 Corintios 5. That is, we should not take lightly the influence of the sin of a person in our church, Esto es, no debemos tomar a la ligera la influencia del pecado en nuestras iglesias, especially in the examples of being unrepentant. especialmente en los casos en donde no hay arrepentimiento. So that's where Deuteronomy 29 leads us to, Israel in exile. Entonces, esto es a lo que nos guía el capítulo 29 de Deuteronomio, Israel en el exilio. And it adds to what we saw before the break. Y entonces añade a lo que habíamos visto antes del receso. That is, that Deuteronomy expects the future sin and failure of Israel. Esto es que el Deuteronomio espera el fracaso y el pecado de Israel en el futuro. We've already seen that in chapter 27 Ya vimos esto en el capítulo 27, with the tablets of law and altar on Mount Ebal for curse. It was this morning. The tablets of the law plus an altar were on Mount Ebal, which is the mountain of curse. Esto es que las tablas del Señor estaban en el monte de la maldición. And we saw it before the break in chapter 28 with the curses that are so long and go from if to when you disobey. Y lo vimos también en el capítulo 28, donde las maldiciones van desde si ustedes hasta cuándo ustedes. And in chapter 32, which we're not going to look at, Moses' song is against Israel because of its future sin. Song. Yeah. En el capítulo 32, que no lo vamos a mirar, es la canción de Moisés donde advierte acerca de esto. So Deuteronomy fully expects the sin of the people of Israel. Así que el Deuteronomio espera completamente la caída y el pecado del pueblo de Israel. And that means God expects it. Y esto significa que Dios lo espera. And we might think, well, why does God give them a law when he expects them to sin? Y entonces podremos pensar, bueno, entonces ¿para qué les da Dios una ley si está esperando que pequen? The
quick answer for now is because he wants to lead us to Jesus ultimately. Y la respuesta rápida por ahora es que Él quiere guiarnos hacia Jesús, But finalmente. there's a bit more to come to give us detail of that. Pero hay un poco más por venir para darnos detalle acerca de esto. Chapter 30 Capítulo begins 30 empieza a bit surprisingly, de una manera un poco sorprendente, because we might expect that the future sin will be the end. porque tal vez podríamos esperar que el pecado futuro sería el final. But as we saw on Wednesday in chapter 4, Pero- God is a God of mercy. Como vimos el jueves en el capítulo 4, Dios es un Dios de misericordia. And I'd like us to think a little bit about this important passage, chapter 31 to 10. Y quiero que pensemos un poco en este capítulo tan importante, Deuteronomio 30, versículos 1 al 10. It's very important, I think, that we try and grasp what is it that changes the possibility of the future for Israel. Y es muy importante que tratemos de agarrar qué es lo que cambiaría el futuro para Israel. The structure, I think, is important here, a bit like what we saw on Tuesday. Creo que la estructura es importante aquí, así como lo vimos también el martes pasado. Really, we have a pattern here of A, B, C, B, A, Aquí tenemos este patrón, verses 1 and 2, A con los versos 1 al 2, B con los versos 3 al 5, so verses 6 to 8, verse 9, and then 6 al verse 8, 10. y así como lo ven aquí, el 9 y el 10. Now, in these, Israel is the subject here and here, Entonces en este esquema Israel es el sujeto acá y acá abajo, arriba y abajo, but it's conditional. pero es condicional, It's if or when, es si o cuando, and the same here. y aquí abajo igualmente. And then in the B sections, then, Y entonces en estas secciones es God. entonces Dios, so God is the subject, but it's an if-then connection. entonces aquí Dios es el sujeto, pero hay una conexión de sí, entonces. And what's different in C is that it's in the indicative, not the subjunctive. That is, it's not conditional, it's simply a statement. Y fíjense que aquí es indicativo, no es condicional, sino que es una afirmación, And God is the subject, y Dios es el sujeto, but it's not part of the if-then. pero no es parte del sí, entonces. Esto para el C. What we see in this, let's, what have we got here? Chapter 30, we've got, so let's look at verses 1 and 2, maybe to read them. Vamos a mirar entonces los versos 1 y 2. Yeah, thank you. Just Voy a one leer and para two. ustedes 31 y 2. Cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con todo el alma, tal como hoy te lo ordeno. The context is Israel is in exile, El contexto es que Israel está en el exilio, that flows out of chapter 29. que surge del capítulo 29. And all these words or things will come into your heart, actually, in verse 1. Y todas estas palabras o cosas vendrán a tu corazón, como dice el verso 1, And that will lead Israel to return and obey. y esto llevará a Israel a volverse y a arrepentirse y a obedecer. What prompts that is something into Israel's heart. Lo que hace que esto ocurra es algo que pasa en el corazón de Israel. Remember, I don't know in Spanish here, but in verse 1 in English it's mind, when Rec- these things come into your mind, but it's actually it's the word heart. En inglés dice la palabra mente cuando estas cosas vengan a tu mente, pero en hebreo en realidad es corazón. And so something comes into their heart that prompts Israel to return and obey. Entonces algo ocurre dentro de sus corazones que hace que Israel regrese y obedezca. In Hebrew, there's no technical word for repent. En hebreo no hay una palabra técnica para arrepentirse. Repent is simply the word turn or return.
Arrepentirse simplemente es volverse o devolverse. The Hebrew verb shuv. The Hebrew verb shuv. La palabra hebrea shuv. So this will bring Israel to repent, to turn back to God, Entonces esto haría que Israel se arrepintiera y se volviera a Dios and then to obey God with all their heart and soul. y entonces a obedecer a Dios con toda su mente y con toda su alma, con todo su corazón y toda su alma. In response to that, En respuesta a esto, let's read verses 3 to 5. leamos los versos 3 al 5, leo para ustedes. Entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. Now, in English, verse 3 talks about God restoring fortunes. Entonces, en inglés habla acerca de Dios restaurando la fortuna. But in Hebrew, the way that's written is God will turn back to you your fortune. Pero en hebreo, la forma como está escrita esto significa Dios te va a devolver tu fortuna. So it's the same verb, actually. Entonces, de hecho, es el mismo verbo. And God will bring you back from exile Entonces, Dios te va a devolver del exilio and restore their land and prosperity and so on. y restaurará tu tierra y tu prosperidad y demás. Now, verses 9 and 10 summarize the same thing. Entonces, los versos 9 y 10 resumen lo mismo. So, verse 9, the Lord will make you prosperous because he will again take delight. I'm just summarizing verse 9. Okay, entonces, en el 9, el Señor te bendecirá con mucha prosperidad, Which also uses the word shuv. que también utiliza la palabra shuv. And then when Israel, in verse 10, obey and because they turn to the Lord with all their heart and soul. Y en el verso 10 esto ocurrirá porque cuando Israel obedezca al Señor tu Dios y cumpla sus mandamientos y preceptos. So we have the same verbs here. Entonces tenemos los mismos verbos acá. Interestingly, here it's obey with heart and soul. Here it's turn with heart and soul. Interesantemente aquí arriba es obedecer con alma y mente, aquí es volverse con alma y mente. And though it's lost in the English, the same thing more or less is happening here. God will turn when you turn and obey. Y ocurre lo mismo, Dios volverá cuando ustedes vuelvan. Now that's a quick summary of the outer A and B parts. Este es un resumen breve de las partes principales. The question I suppose I want to make us think about is, what will prompt Israel to turn to God or repent? La pregunta que tenemos que abordar es ¿qué hará que Israel vuelva o se arrepienta? If we were to read this simply as these verses, we might say that Israel will take God's words into their heart. Si leemos simplemente estos versículos tal y como están, diríamos que Israel va a tomar estas palabras de Dios y las incluirá, las meterá en su corazón. And on the surface it looks a bit like that. Y en la superficie se parece un poco a eso. Why hasn't Israel done that so far? Entonces, ¿por qué Israel no ha hecho eso hasta ahora? Chapter 6 commanded, put these words in your heart. Chapter 6 verse 6. El capítulo 6, verso 6, manda eso, mete estas cosas en tu corazón. However, chapter 29 verse 4 said, but God's not given you yet a heart to understand. Sin embargo, en 29:4 dice que Dios todavía no te ha dado un corazón para entender. This structure of an ABCBA structure highlights the center point. Esta estructura de A, B, C, B, A resalta el C. And the center point says in verse 6, Y el punto central en el verso 6 dice, God will circumcise your heart and the heart of your descendants so that you will love the Lord your God with all your heart and soul. Dios circuncidará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma.
And in verse 8, then you will again obey the Lord. Y en el verso 8, y entonces tú otra vez volverás a obedecer al Señor Now remember, this is y cumplir sus mandamientos. what we call the indicative. That is, it's not an if Israel, then God does this. Stands by itself. Otra vez en el C, esto es indicativo, esto no es que si Israel entonces Dios, sino que esto se sostiene por sí mismo. God will circumcise the heart so that they will love and obey, love with all the heart actually, and Dios obey. circuncidará sus corazones para que ellos entonces amen y con todo su corazón y obedezcan. So what is going to make Israel ultimately turn and obey, or obey and turn? Entonces, ¿qué es lo que hará que finalmente Israel se devuelva y obedezca? Y Yes, the words of God will come into Israel's heart. sí, las palabras de Dios llegarán al corazón de Israel. That's verse 1. Eso está en el verso 1. But what's going to enable their heart to take in God's words? Pero ¿qué es lo que habilitará sus corazones para recibir las palabras de Dios? And that's verse 6. Y eso está en el verso 6. So it's not written in a chronological order, Entonces no está escrito en un orden cronológico, but rather in a way that highlights this centerpiece. sino más bien de una manera que resalta la parte central. So we've seen in Deuteronomy, you must love the Lord your God. Entonces, como se ve en Deuteronomio, ustedes deben amar al Señor tu Dios, But they don't do that, pero ellos no hacen eso and they can't do that. y no lo pueden hacer. And we saw in chapter 10 the command, circumcise your hearts. Y ustedes ven en el capítulo 10, circuncidad vuestros corazones. How do we do that? ¿Y cómo hacemos esto? Well, God does it. Bueno, es Dios el que lo hace. So what is being anticipated here is that at some point in the future, linked to the exile, God will change the hearts of Israel. Entonces lo que está diciendo aquí es que en un futuro, y esto es vinculado con el exilio, Dios cambiará sus corazones, los circuncidará. So that when God does that, Israel will take in God's words Entonces que cuando Dios haga esto, entonces Israel tomará las palabras de Dios into their circumcised heart. y las incluirá en sus corazones circuncidados. And that will prompt Israel to turn to God in repentance. Y esto impulsará a Israel a volver en sus corazones y arrepentirse And obey God. y obedecer. And thus God, in turn, will bring them back and restore their fortune. Y entonces Dios de vuelta les volverá sus fortunas. Now, you might think this sounds a little bit complicated. Tal vez ustedes piensen que esto suena un poco complicado, I hope not, espero que no, but I think it's very important. pero creo que es muy importante. Because what's being said here is that ultimately God will enable the change. Porque lo que se dice aquí es que finalmente, únicamente Dios habilitará los cambios. In the end, Israel cannot and Israel won't. Y finalmente y finalmente Israel no lo hará. So the prompt for repentance ultimately is Y no God puede hacerlo. circumcising the heart. Y entonces, de manera definitiva, la clave para el arrepentimiento es Dios circuncidando los corazones. And looking forward to that time, the next paragraph, verses 11 to 14, Y entonces mirando adelante hasta que llegue esto, están los versos 11 al 14. speak about the law being in your mouth and in your heart, verse 14. Hablando en el verso 14 de la ley estando en tu boca y en tus manos. En tu boca y en tu corazón. That passage, verses 11 to 14, you may know is quoted in Romans 10. Este pasaje de versos 11 al 14 está citado en Romanos 10. So yet again we see Paul just copies Deuteronomy. Entonces vemos que Pablo está copiando Deuteronomio. But when Paul refers to this paragraph, Pero cuando Pablo se refiere a este párrafo, what else does he say? ¿qué más dice? That is, the word that is near you and in your heart is actually the gospel of Jesus. Que la palabra que está ahí cerca de ustedes y en sus corazones, de hecho, es el Evangelio de Jesús. And so what we could summarize is that Paul is saying that the fulfillment of this statement of Deuteronomy is actually the gospel of Jesus. Entonces lo que podríamos resumir es que Pablo está sosteniendo, afirmando que el cumplimiento de esto que aparece en Deuteronomio, de hecho, es el Evangelio de Jesús. Now let me just pause for a moment to think a little bit more about what's anticipated.
Permítame hacer una pausa por un momento para que miremos qué es lo que se está anticipando acá. Firstly, what we see is the need for the change of a heart. En primer lugar, lo que vemos es la necesidad de un cambio de corazón. And so the law is good, Entonces el Señor es bueno, but the law is powerless to change the heart. pero el Señor no tiene poder para cambiar nuestros corazones. The law has embedded in it forgiveness of sin Perdón, la ley no tiene poder para cambiar nuestros corazones. through the sacrificial system. The law has embedded forgiveness of sin through the sacrificial system. La ley nos ha dado perdón de pecados por el sistema de sacrificios, But the law is powerless to actually change the heart. pero la ley no tiene poder, de hecho, para cambiar nuestros corazones. But nonetheless, the law here through Moses anticipates that change of heart somewhere in the future. Pero lo que hace esta ley de Moisés es anticipar ese cambio de corazón en algún momento en el futuro. Now let's move forward in the Old Testament to see when this happened. Ahora, sigamos un poquitico en el Antiguo Testamento para mirar cuándo ocurre esto. We find similar language in the book of Jeremiah. Encontramos un lenguaje similar en el libro de Jeremías. So in the famous passage of Jeremiah, sorry, this is not in the notes and on the board, but in the famous passage of Jeremiah 34 of the New Covenant, El famoso pasaje de Jeremías 34 del Nuevo Pacto. I will write the law in your heart. Yo escribiré la ley en sus corazones. I hope you're familiar with that Yo passage. espero que ustedes estén familiarizados con este pasaje. It's actually quoted twice in Hebrews. De hecho, se cita 2 veces en Hebreos. Now, the language is not the same, but it's similar. Ahora, el lenguaje no es el mismo, pero es similar. That is, now the law will be written in the hearts. Esto es que ahora la ley será escrita en nuestros corazones. It's actually the same law of Moses, it seems. De hecho, es la misma ley de Moisés. So something in the future for Jeremiah is going to affect the human heart. Entonces, algo en el futuro para Jeremías afectará los corazones. Jeremiah was a prophet leading up to and in the exile. Jeremías es un profeta en el exilio. And this passage of a law written in the heart is looking forward to the return from exile. Y este pasaje de una ley siendo escrita en los corazones está mirando después del exilio. The same context, in fact, as Deuteronomy 30. Es el mismo contexto, de hecho, de Deuteronomio 30. Another passage that has similar language is Ezekiel 36. Otro pasaje que tiene un lenguaje similar es Ezequiel capítulo 36. Again, exile context of Ezekiel. Otra vez el contexto del exilio en Ezequiel. And as Ezekiel looks forward to the return from exile, Y mientras Ezequiel mira hacia adelante del regreso de Israel del exilio, he says that God will change the heart of stone to a heart of flesh. dice que Dios cambiará los corazones de piedra por corazones de carne. A similar language from what we're seeing so far in Deuteronomy and Jeremiah. Un lenguaje similar de lo que hemos visto aquí en Jeremías y en Deuteronomio. We have a circumcised heart here. Tenemos un corazón circuncidado aquí. We have the law written on the heart in Deuteronomy, in Jeremiah. Tenemos la ley escrita en los corazones en Jeremías. We have a heart changed from stone to flesh in Ezekiel. Tenemos un corazón cambiado de piedra a carne en Ezequiel. And all three of them see that tied to the return from exile. Y los tres dicen que esto está atado al regreso del exilio. Okay, you keeping up okay? ¿Estamos al día con esto? I'm moving a bit fast and I realize these verses are not written down. Me estoy moviendo muy rápido y soy consciente que esto no está escrito en sus notas. So when we get to the return from exile, what do we see in the Old Testament? Entonces, cuando lleguemos al retorno del exilio, ¿qué vemos de esto en el Nuevo Testamento? Do we see the heart changed? ¿Vemos el corazón cambiado? Do we see a heart that's circumcised? ¿Vemos un corazón que ha sido circuncidado? Or the law written on the heart? ¿O la ley siendo escrita en los corazones? Do we see hearts of stone become hearts of flesh? ¿Vemos corazones de piedra que se convirtieron en corazones de carne? I don't think so. Yo creo que no. When Israel comes back from exile, Cuando Israel regresa del exilio, they need the prophet Haggai and Zechariah to prompt them to build the temple. ellos necesitan al profeta Ageo y Zacarías para que los muevan a construir el templo. Their sins continue as we see the prophet Malachi. Sus pecados continúan, como vemos con el profeta Malaquías.
even a century after the return nearly, Incluso después de un siglo después de haber regresado, they need Nehemiah to come to rebuild the wall. necesitan a Nehemías para que vaya y reconstruya los muros. We do see the positive time when Ezra preaches to them and they respond quite strongly to God's word. Si vemos un tiempo positivo cuando Esdras les predica y ellos responden fuertemente a la palabra de Dios. But by and large, it seems, Israel has not got a changed heart. Pero de manera general se ve que Israel no tiene un corazón cambiado. So does that mean that this prophecy of Deuteronomy and Jeremiah and Ezekiel has fallen apart? Entonces, esto significa que se ha caído, se ha despedazado esta profecía de Jeremías, Deuteronomio y Ezequiel. Well, there's one other great prophet of the exile, Bueno, también hay otro gran profeta del exilio, at least by way of the context of some of his prophecy. por lo menos por el contenido, el contexto de algunas de sus profecías. That's Isaiah. Y este es Isaías. So Isaiah was an 8th century prophet, but from chapter 40, his context is return from exile. Entonces, Isaías es un profeta del exilio, pero desde el capítulo 8 es 8th century prophet, but the context of chapter 40 onwards is an exile context. él es un profeta del siglo VIII, pero su contexto es uno del exilio. Now, Isaiah does not use language exactly like similar from what we've seen in Deuteronomy, Jeremiah, and Ezekiel. Isaías no utiliza un lenguaje similar al que hemos visto en Deuteronomio, Jeremías y Ezequiel. However, I think his expectation of the return from exile helps us understand where this is fulfilled. Sin embargo, sus expectativas después del retorno del exilio nos ayudan a entender en dónde encaja esto y se cumple. Isaiah speaks of two people involved in the return from exile. Isaías habla de dos personas involucradas en el retorno del exilio. It's interesting actually that after Isaiah chapter 40, these are the only two people named in all of the rest of Isaiah. Es interesante que después de Isaías capítulo 40, estas son las dos únicas personas mencionadas en todo Isaías. In Isaiah 1 to 39, lots of names are mentioned, like the children of Isaiah and Hezekiah and Sennacherib and so on. Isaías 1 al 39 se mencionan muchos nombres de personas y de niños, But there's only two mentioned after Isaiah 40. pero solamente dos nombres se mencionan después de Isaías 40. Now here's a Trivial Pursuit question. Do you know that? Trivial Pursuit, it's a game in English. A trivial question. Aquí hay Who are the two names? una pregunta como para que hagamos un concurso. ¿Cuáles son los dos nombres? The first one El primero is Cyrus, es Ciro, the Persian emperor. el emperador persa, And he has the task under God y él tenía la tarea delante de Dios of allowing the people of Israel to go back to the land. de permitirle al pueblo de Israel regresar a la tierra. He's mentioned in Isaiah 44, 45. Se menciona en Isaías 44 y 45, But there's one other name. pero hay otro nombre. This is the servant Este es el siervo who at one point is named Israel. que He's named Israel, my en servant. algún momento es llamado mi siervo Israel. What is the servant's role? ¿Cuál es el rol del siervo? Well, in chapter 49, one of the servant songs, they're called, Uno de los cánticos de siervos en el capítulo 49, where we read in Isaiah 49 that his job is to bring the Israelites back to, not the land, but to God. cuando leemos en Isaías que la tarea es volver no a la tierra, sino a Dios. Now, I think there we see a greater clarity of the end of the exile. Entonces vemos que aquí se ve con mayor claridad el final del exilio. The exile to Babylon was actually two things, we could say. El exilio a Babilonia, de hecho, se trata de dos cosas, podríamos decir. It was an exile away from the land, Fue un exilio lejos de la tierra and in a sense, it's not total, but in a sense, away from God. y en cierto sentido, no totalmente, en cierto sentido,
lejos de Dios. Now, in Deuteronomy, Jeremiah, and Ezekiel, they just sort of see one return after the exile. En Deuteronomio, Jeremías y Ezequiel ellos solamente ven un sentido del regreso después del exilio. But Isaiah sort of splits it in a way. Pero Isaías lo parte de cierta manera. Cyrus will allow the people back to the land, Ciro permitirá el regreso del pueblo a la tierra and the servant will bring people back to God. y el siervo traerá al pueblo de regreso a Dios. In Isaiah 49 in particular. En Isaías 49 de manera particular. Now that is why I think John the Baptist quotes Isaiah 40. Ahora, esto es por lo que yo creo que Juan el Bautista cita Isaías 40. So you know John the Baptist says, "Make way in the desert, a path for our God." Ustedes saben que el profeta Juan el Bautista está muy lejos en el desierto, lejos de Dios. But why would John the Baptist use Isaiah 40 when he's already back in the land? Pero ¿por qué el profeta Juan el Bautista mencionaría Isaías 40 siendo que él ya está de regreso en la tierra prometida? Because John the Baptist recognizes that the return to the land under Cyrus did not end the spiritual exile. Porque Juan el Bautista reconoce que el regreso a la tierra prometida no dio fin, no terminó con el exilio del pueblo de Israel. When Israel came back under Zerubbabel and Ezra, Nehemiah, and so on, they did not really come back to God. Cuando Israel regresó, de hecho, realmente no regresaron a Dios. By and large, their hearts were unchanged. Sus corazones grandemente, en la mayoría, no habían sido cambiados. The real return for exile was announced by Isaiah, El verdadero retorno del exilio, como se menciona en Isaías, quoted by John the Baptist, y fue citado por Juan el Bautista, and pointing to a servant who will bring people back to God. y apunta a un siervo que regresará al pueblo de vuelta a Dios. How will the servant do that? ¿Cómo lo haría el siervo? The last servant song says, by dying, carrying the sins of the people. Los últimos cánticos del siervo dice que al morir cargando los pecados del pueblo, But not just for forgiveness or atonement, pero no solamente para perdón y para expiación, but as Isaiah 53 says, to make many righteous. sino como le dice Isaías 53, para que muchos sean justificados. The servant who dies for the people El siervo que muere por el pueblo brings people back to God and makes many righteous. trae el pueblo de vuelta a Dios y hace a muchos justos. Who is the servant? ¿Quién es el siervo? We know that. Ya lo sabemos. Of course, it's Jesus. Por supuesto, es Jesús, Which is why we find in the New Testament que es por lo que encontramos en el Nuevo Testamento reference to the circumcision of the heart. referencias a la circuncisión de los corazones. So at the end of Romans, Entonces, al finalizar Romanos, this might be on the screen. esto tal vez está aquí en la pantalla, Oh, Colossians first. Colosenses, Or Romans. Oh, Colosenses, let's do Romans. Romanos. Maybe read that. Romanos 2, 28, 29 dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. The true circumcision is a circumcision of the heart. La verdadera circuncisión es una del corazón. Now we saw earlier that this, when I quoted Deuteronomy 10:16, Cuando cité, como lo hice previamente, Deuteronomio 10, 16, how do we circumcise the heart? ¿cómo circuncidamos el corazón? Why does Moses use that language? ¿Por qué utiliza Moisés este lenguaje? Well, circumcision goes back to Genesis 17, La circuncisión se remonta a Génesis 16. a sign of the covenant. Es un signo del pacto. Abraham and all the men of the household had to be circumcised. Abraham y todos los hombres de su clan familiar debían ser circuncidados. Why is that a sign of the covenant? ¿Por qué esto es una señal del pacto? Why doesn't God say to Moses,
I want you to put a cross or a fish symbol on your forehead. ¿Por qué no le dice Dios a Moisés, quiero que te pongas una cruz o un símbolo del pez en la frente? After all, if that was a sign, everybody could see it. Si finalmente esa fuera una señal, todo el mundo la vería. And women would have the sign as well as the men. Y las mujeres tendrían la señal al igual que los hombres. But physical circumcision was very hidden, of course. Pero la circuncisión física, por supuesto, era muy oculta. Well, I think the reason for physical circumcision Me parece a mí que la razón para la circuncisión física is because of the chapter before it. se da por cuenta del capítulo antes. What happened in Genesis 16? ¿Qué pasó en Génesis 16? Abraham had sexual relations with Hagar Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar in order to produce a child para poder producir un hijo who was called Ishmael. que se llamaría Ismael. What was Abraham's sin? ¿Cuál fue el pecado de Abraham? Not simply the sexual relations, though that was wrong, No simplemente las relaciones sexuales, aunque esto estuvo mal, although for his culture it was probably acceptable. aunque para su cultura probablemente esto era aceptado. The real sin was not trusting God's promise El verdadero pecado estuvo en no confiar en las promesas de Dios, that the child would come through Sarah. que el niño vendría por Sara. Physical circumcision of chapter 17 follows on from the sexual relations sin of chapter 16. La circuncisión física del capítulo 17 viene después de la relación sexual del capítulo 16. But even that's just a sign, we're told in chapter 17. Pero aún esto se nos dice que solamente es una señal, como aparece en el capítulo 17. Because the real need was for Abraham's heart to be right. Porque la verdadera necesidad era que el corazón de Abraham estuviera bien. That is, spiritual circumcision is greater than the circumcision of the flesh. Esto se refiere a que la circuncisión espiritual es mayor que la de la carne. The circumcision of the heart comes through Jesus and his death on the cross. Entonces la circuncisión del corazón viene a través de Jesús y su muerte en la cruz. And as Romans 2 says, is applied by the Spirit. Y como dice Romanos 2, es aplicada, viene por el Espíritu. And that's what Colossians 2 says as well. Y esto es lo que también aparece en Colosenses 2. If we go back to the previous slide for Colossians 2, Colosenses 2, 11 al 14 dice, leo para ustedes, en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. That is, in identifying in the death, burial and resurrection of Jesus, Esto es al identificarnos con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, hearts are circumcised. así es como los corazones son circuncidados. What that is telling us is that the death of Jesus is not only powerful to forgive, Esto lo que nos está diciendo es que la muerte de Jesús no solamente es poderosa para perdonar, it is powerful to change the heart. es poderosa para cambiar los corazones. Our hearts are not yet perfect. Nuestros corazones todavía no son perfectos. We are not yet fully loving and obeying God from a circumcised heart. Aún no estamos obedeciendo a Dios con un corazón completamente circuncidado. However, God has begun that work in our heart. Sin embargo, Dios ya comenzó esta obra en nuestros corazones. We are being changed from one degree of glory to another. Nosotros estamos siendo cambiados de gloria en gloria. So I guess that Moses, when he spoke this, did not anticipate Jesus. Yo creo que cuando Moisés habló de esto, él no estaba anticipando a Jesús, But that's where this leads. pero es allá a donde conduce todo esto. And that's, of course, where the Old Testament leads. Y por supuesto es a donde conduce todo el Antiguo Testamento. That is, the fulfillment of the law is found through Jesus. Esto es que el cumplimiento de la ley se encuentra en Jesús. Not only that Jesus kept the law himself, No solamente que Jesús guardó la ley él,
And not only that Jesus was the sacrifice for our sins of failure under the law, Y no solamente que Jesús es el sacrificio por nuestros pecados al fallar en el cumplimiento de la ley, but as the law looks forward to hearts being changed to keep the law, sino que en la medida en que la ley mira hacia adelante de los corazones siendo guardados para cumplir la ley, that's Jesus. esto pasa en Jesús. The Old Testament is pointing us to Jesus. El Antiguo Testamento nos señala a Jesús. So the circumcised heart we have through Entonces, faith in Jesus. tenemos los corazones circuncidados por la fe en Jesús. And the real exile is not an exile from land, but an exile from God. Entonces el exilio real no es un exilio de la tierra, sino el de Dios. And it's in Jesus' death and resurrection Y es en la muerte y resurrección de Jesús that we are brought back to God, que nosotros somos llevados de regreso a Dios, the end of a spiritual exile. que es el final del exilio espiritual. It's a pretty profound end to Moses' sermon. Es un final muy profundo para el sermón de Moisés. He doesn't end by saying you've just got to do harder, try harder or do better. Él no termina simplemente diciendo tienen que intentarlo más o hacerlo mejor. Yes, the Old Testament law expects a history of failure. Sí, la ley del Antiguo Testamento espera una historia de errores. And that's certainly what happened. Y esto es ciertamente lo que ocurrió. And I suspect the reason for the length of the Old Testament period is to show us the depth of our need for Jesus. Y yo creo que lo extenso del período en el Antiguo Testamento es para mostrarnos la gran necesidad que tenemos de Jesús. So how does Moses finish? Entonces, ¿cómo termina Moisés? Chapter 30, verses 15 to 20. Capítulo 30, versos 15 al 20. And maybe you should read. Leo para ustedes. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. Y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Now we could read that and say it all depends on you. Ahora, uno puede leer esto y decir, todo depende de ustedes. You have to obey. Ustedes deben obedecer. But in the light of what we've just seen in the first part of Deuteronomy 30, Pero a la luz de lo que acabamos de ver en la primera parte de Deuteronomio 30, I think we need to read this with a greater depth. creo que necesitamos leer esto con una gran profundidad. So when Moses says in verse 15, I set before you today life and prosperity, Entonces, cuando Moisés dice, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, prosperity is mentioned in verses in the B sections. God will bring you back and make you more prosperous. el bien o la prosperidad es mencionado en la sección B. Dios los traerá de regreso y los prosperará, les hará el bien. And life is in this bit, verse 6. Y la vida está aquí en la sección C, en el verso 6. God will circumcise your hearts so that you may love him and live. Dios les circuncidará sus corazones para que ustedes puedan vivir. So what does it mean to choose life? Entonces, ¿qué significa elegir la vida? It doesn't mean to say, oh, I've got to try and obey harder, No significa, bueno, voy a tratar de obedecer con más fuerza, but rather that I come to God who brings life through a circumcised heart. sino que más bien vuelvo a Dios, que es quien da la vida a través de un corazón circuncidado. And of course, we know even more because we know that this circumcised heart that brings life
comes from the death and the resurrection to life of Jesus. Y nosotros sabemos aún más, porque sabemos que quien da la vida es Dios cuando volvemos a Jesús y su muerte en la cruz y su resurrección. And so what we are being urged to do here is to, in effect, turn to God, to choose God and God's grace in Christ. Lo que se nos urge hacer aquí es volver a Dios, volver nuestra mirada a Dios y a través de Jesucristo y poner nuestra mirada en Jesucristo. Verse 18 Verso 18 mentions heaven and earth as witness. menciona el cielo y la tierra como testigos. Verse 19 it was. Esto está en el verso 19. Heaven and earth means everything. El cielo y la tierra significa todo. And if you remember on Monday, I commented that the ancient treaties used the gods as the witness. Y ustedes recuerdan que el lunes les mencioné que los tratados antiguos mencionaban a los dioses como testigos. Well, you can't do that here where the treaty is between God and Israel. Esto no se puede hacer aquí cuando el pacto es entre Dios e Israel. But here are the covenantal witnesses, that is everything to witness the covenant relationship between God and Israel. Pero aquí está los testigos que son todos son testigos en este pacto entre Dios e Israel. Choose life so that you and your descendants may live. Elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. What does it mean to live? ¿Qué significa vivir? From the end of verse 19 we go into verse 20. Del final del verso 19 vamos al 20. That you and your descendants may live, loving the Lord your God and obeying him and holding fast to him. Que tú y tus descendientes puedan vivir obedeciendo a Dios y amando a Dios. Loving him and obeying him, both are the results of the circumcised heart of verse 6. Amarlo y obedecerlo, ese es el resultado de un corazón circuncidado del versículo 6. And live was also in verse 6. Y vivir también está en el verso 6. So this is saying to us, choose God. God is the one who will change your heart. Entonces esto nos está diciendo, elijan a Dios. Dios es quien va a cambiar sus corazones. There's a humility required in this. Hay una humildad que es un requisito acá. Instead of the stiff-necked person, the stubborn-hearted person, En vez de la persona rígida y terca, that's in chapter 9 leading into 10:16, que esto está en el capítulo 9, we need to be people who choose God and let God change our hearts so that we may live, love and obey. tenemos que ser personas que elijamos a Dios para que podamos obedecer, vivir y amar. For that means life to you in verse 20. Puesto que esto significa vida para ustedes, verso 20. That is, Jesus in the end is life to us. Esto es que Jesús al final es vida para nosotros. And whilst this is expressed, of course, in the old covenant language of the earthly land to Abraham, Y claro, esto está expresado en el lenguaje típico del Antiguo Testamento en relación a la tierra y al pacto. the fulfillment of the promise to Abraham, Isaac and Jacob El cumplimiento a la promesa hecha a Abraham y a Jacob. is the heavenly land and its blessings that come through Jesus. Ese cumplimiento es a través de la tierra celestial que llega a través de Jesús. So in the end, this climactic section, the climax of Moses' sermon, Así que al final el clímax del sermón de Moisés leads us in the end to choose Jesus nos conduce finalmente a elegir a Jesús and to choose the grace of God that circumcises our hearts. y a elegir la gracia de Dios que circuncida nuestros corazones. Well, let's pray. Oremos.